Hermanos en Cristo, saludarles nuevamente en esta noche, verlos después de algunas horas que no nos veíamos y estar con ustedes para avanzar en los temas que tendremos en esta semana como recién fue anunciado. Con mucha claridad. Creo que lo que fue anunciado nos va a ayudar, ¿verdad? Y yo quiero agregar una cosita más. Hay una relación, o mejor dicho, los temas grandes de la palabra de Dios son temas que van relacionados el uno con el otro de una forma encadenada, de tal forma que para comprender tenemos que seguir paso a paso, ¿verdad? Esta sublime verdad que hemos escuchado y que estamos escuchando, por supuesto, por la gracia de Dios todos los días. Y que Dios pueda acompañarnos para que realmente podamos tener o comprender esa verdad que el Señor nos ha entregado. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Babilonia, centro religioso pagano. Perdonen que aquí hay un problemita en una computadora. Parece que se pasó un problema acá. Vamos a ver qué podemos hacer. Tal vez tú puedes colocar aquí. Espérenme un segundito, hermanos. Ya seguidita empezamos y podremos de todas formas comprender lo que tenemos que comprender. Está enchufada esa, ¿no? Bien, a veces las cosas técnicas fallan. Bien, Babilonia era un centro religioso, pagano. Nosotros sabemos, estudiamos ya el imperio babilónico y de paso nos va a ayudar mucho esto en la figura, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios aparecen muchas figuras basadas justamente en lo que fue Babilonia, en el imperio babilónico, neobabilónico. Esa gran Babilonia, ¿verdad?, que Nabucodonosor enriqueció, embelleció y que realmente fue la capital de ese mundo representado por la cabeza de oro de la gran visión que Daniel, ¿no es cierto?, le interpretó al rey. Ahora bien, ¿saben? Babel era una de las torres más grandes que ya desde la antigüedad se había construido por Nimrod. En realidad, mejor dicho, se habían juntado muchas personas para realizar una ciudad enorme en forma de cúspide que llegara a los cielos, como dice la palabra de Dios después del diluvio, se rebelaron contra Dios. Así fue el ser humano, siempre se apartó de los designios de Dios. Ahora, allí fue cuando Dios confundió las lenguas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. ¿Qué tenía Babilonia? Dos murallas concéntricas. La mayor de ellas tenía unos 100 metros de altura aproximadamente por unos 30 de ancho y ahí por allí podían correr los carros de guerra inclusive y que lanzaban piedras a los enemigos y unos 90 kilómetros de perímetro. Para que nos demos una idea, ¿verdad? Era realmente grande. Tenía 25 avenidas que lo cruzaban de este a oeste y de norte a sur. Y lo notable del caso es que los jardines colgantes que poseía Babilonia hasta el día de hoy son una de las 7 maravillas más grandes del mundo. ¿Por qué? Tenían un sistema de riegos que los hombres recién están descubriendo cómo la habían hecho. A veces pensamos que solamente nosotros conocemos, pero ya ellos, los babilonios, tenían realmente mucho adelanto en ese aspecto y en esas terrazas que hacían en honor a sus dioses, eran jardines elevados, hermosos, ellos regaban y subían el agua de una forma con escaleras especiales, ¿no es cierto?, usando un término que no es fácil explicar ahora. Bueno, grandes palacios que tenían que ver con las deidades, sobre todo. Era un centro religioso y cuna de la astrología. Toda la astrología moderna que ahora estamos viendo y que de paso inventan bien los hombres, le agregan lo que quieran, ¿no es cierto? Es un gran negocio y por supuesto ellos fueron los que creían que los astros influían sobre los seres humanos. Por lo tanto, la astrología tuvo su origen en Babilonia y los monarcas eran realmente los representantes de esos dioses. El templo a Marduk, uno de los dioses, allí estaba la estatua de Zeus, ¿verdad?, que tenía unas 30 toneladas, y Nabucodonosor la revistió de oro
en ese, ¿verdad?, equivalente a unos 6.300 talentos babilónicos, unos 1.000 millones de dólares de hace ya más de 10 años atrás. 50 torres templo estaban ubicadas dentro de Babilonia, todas en adoración a los dioses, como decíamos recién. El río Éufrates la cruzaba de norte a sur y de este a oeste. Dije mal. El río Éufrates la cruzaba al borde de una de las murallas que permitía nada menos que un sitio de 10 años. O sea, sacaban los riegos desde allí, podían cultivar, había la suficiente cantidad de tierra para que se pudiese cultivar lo necesario, de manera que Babilonia nunca pensaba que iba a caer. Y cuando el agua del río Éufrates, o mejor dicho, el cauce del río Éufrates salía, tenía compuertas especiales de hierro que llegaban hasta lo profundo del río para que nadie entrase ni por debajo siquiera de eso. Pero la profecía decía que las puertas de hierro se harían pedazos en un rato, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, para mostrar la fortaleza enorme de Babilonia, pero cayó en una sola noche. ¿Qué es lo que realmente llevó a Babilonia a semejante caos? Y de paso yo quiero que ustedes o conozcamos o entendamos que Babilonia fue uno de los grandes centros, ¿no es cierto?, religiosos, como recién decíamos, grandes centros que tenían que ver con la adoración a los dioses, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, y la historia. ¿Qué ocurrió realmente en Babilonia? Bueno, en Daniel 5:5 dice lo siguiente: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de lo delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. O sea, una mano misteriosa escribió allí. Perdón, ¿qué esto? Bueno, aquí dice que una mano, ¿verdad? Una mano misteriosa, una mano que ellos no podían explicar. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya veremos enseguida. Escribió palabras imposibles de describir por el rey, por la corte del rey, inclusive, que se encontraba en una hora de banquete especial. Ahora, no siempre Dios escribió con su dedo. Es notorio que en la palabra de Dios encontramos que Dios escribió, en primer lugar, la santa ley de Dios, cuando, no porque surgió allí, ya estudiamos que es eterna, que existía en el Edén, en la mente de los hombres, por supuesto, pero cuando el hombre cayó en el pecado, entró la desgracia del pecado, y por la fe miraban a la cruz que vendría para salvarnos. He aquí que Abel, por eso ofreció un corderito, Caín se enojó, lo mató, como dice la palabra de Dios. Acá lo encontramos, ¿verdad?, en la gran apostasía, la primera religión en este mundo. Él inventó la religión que a él le parecía mejor, como ya estudiamos en la palabra de Dios. Hermanos, yo recalco algunas cosas para que entendamos y comprendamos lo que significa la rebelión contra Dios. Ahora bien, la verdad es la lealtad a Dios. La Biblia no presenta varias maneras de adorar a Dios, no presenta varios caminos para la salvación. El camino a la vida eterna es un camino, no hay dos. Eso debe quedar claro en nuestra mente. Y en realidad hasta un niño lo entiende. Por eso Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La mente sencilla de un niño, y no se enojen conmigo por lo que les voy a decir, porque estoy hablando de mí mismo. La mente sencilla de un niño que no está bombardeada por un montón de cosas de esta tierra, de la voluntad propia, del orgullo humano, de las presiones sociales, de tantas cosas y de religiones falsas, por supuesto, no actúan en la mente y entiende la palabra de Dios con sencillez. Pero a veces los mayores somos lentos para comprender. El Señor recordó el pecado, ¿verdad?, 2500 años después que había entrado en este mundo. Allí encontramos a Moisés en el monte, ¿verdad?, mientras él explicaba
realmente lo que es el pecado, el Señor, y recordaba al hombre lo que era el pecado, ya que el hombre estaba entregado a toda especie de mal. En otra ocasión que le escribió con su dedo fue Jesús, cuando estuvo en este mundo. ¿Se acuerdan del caso de la mujer pecadora? Aquella mujer, ¿verdad?, que vinieron los fariseos y los saduceos. Cuando hablo de los fariseos, no estoy hablando de gente que no conocía la verdad. Estoy hablando de gente que conocía la verdad, que entendía la Biblia, que comprendía la palabra de Dios, que guardaban el sábado inclusive, que sabían las cosas de Dios, pero desgraciadamente, ¿no es cierto?, no estaban preparados, tocados por el Espíritu de Dios, y por supuesto no hacían la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ese es el tremendo peligro de conocer la verdad y no entregarnos a la voluntad de Cristo, hermanos. Ese es el problema. Podemos ocupar un asiento dentro de un templo, podemos estar en un lugar, ¿verdad?, ocupando y escuchando las cosas de Dios, pero mi mente se separa de Dios porque no quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces, por más que el Señor quiera salvarnos, ¿podrá salvarnos? Recién, yo no quiero contestar una pregunta, ¿verdad?, pero le hice una pregunta muy buena. Y se detuvo en la mitad por allí y dijo que Cristo vino a salvarnos a todos. ¿Sí eso es verdad o no? A todos vino a salvarnos. Pero solamente dice el mismo texto de Hebreos 5:9. ¿Qué dice? A los que le obedecen. No puede salvar a otros. Porque la cruz del Calvario no es libertinaje, como ya estudiamos en ese tema tan grande. El que vino entendió del todo lo que realmente no entendía. Y saben, ya que estoy hablando del entendimiento de la palabra de Dios, tengo un privilegio esta noche. Yo quiero que estos jóvenes que están aquí nos acompañan, ¿verdad?, vengan un instante aquí al frente. También voy a pedir al doctor Casali que pase un minutito acá. Un instante, mis apreciados hermanos, vamos a dedicarnos para presentar a ellos, no porque no los conozcan. Ustedes los conocen y yo estoy agradecido porque están llevando los materiales y una cantidad de cosas que ellos me cuentan. Estamos contentos que realmente nos lleven el material en nuestros hogares. A veces sepan disculparlos si no alcanzan a llegar a tiempo. Hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y yo quiero decirles que aquí tengo realmente un colega extraordinario. Me refiero al doctor Víctor Casali, doctor en teología. Y de manera que él está preparado junto con Helios él es el asesor directo de Helios para poder contestar alguna inquietud que ustedes tengan, de manera que sientan plena confianza para preguntarles alguna cosa que no entiendan bien, algún pasaje que no entiendan bien. Pregúntenlos, y si ellos son sencillos, y si ellos están preparados en teología también, pero si por alguna razón no pueden responderles, él inmediatamente les va a asesorar y está dispuesto inclusive a explicarles en forma personal. Porque hermanos, ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. ¿No es así? Eso lo dice la palabra de Dios. De manera que esto es serio. Yo quiero agradecer a ustedes en forma especial. Gracias doctor, gracias chicos por lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Ellos son estudiantes de la Facultad de Teología, exactamente. Y él es profesor de teología, además de, bueno, ya les dije de verdad qué cargo tiene, pero es de manera que podemos confiar plenamente. Pero saben, yo quiero decirles una cosita. No se van a apartar además del enorme conocimiento de la palabra de Dios. Cuando ustedes les pregunten algo, ellos están volviendo de vuelta ya. Les digo el lenguaje para que entendamos. Pero no se van a apartar del escrito está. ¿No es así, doctor? El escrito está, es el escrito está de Dios. No puedes superar nada. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y Dios les acompañe en la noble tarea que ellos tienen y puede el Señor usarlos en una forma realmente grande. La mujer adúltera, y Jesús les dijo allí, él escribía, ¿verdad? Y mientras escribía en el suelo, con su dedo escribía. Estaban los fariseos que se enojaban con Cristo frecuentemente. Hay mucha gente que se enoja cuando uno habla la palabra de Dios y cuando uno enseña las profecías. Algunos dicen, ya lo sabía. Otros dicen, bueno, pero ¿qué me importa a mí estas cosas? Claro, cuanto más directo es el mensaje, más se enfurece. Y el diablo es así. ¿Qué va a hacerle? No puede haber paz entre la luz y las tinieblas. ¿Qué dijo Cristo en los portales del Edén? Le dijo a Adán y a Eva, ¿realmente habría paz?
¿Habría tranquilidad realmente en este mundo a partir de que cuando entró el pecado acá en la tierra? No, hermanos, es un conflicto entre el bien y el mal. Y algunos tienen, y ya vamos a entender muy bien esta semana, lo que es las religiones que se inventaron en el mundo y dónde tienen su origen, y el Señor explica todo, no el licenciado Ar. Dios nos habla con amor. Cristo estaba escribiendo los pecados que leía de los corazones de los fariseos que estaban allí. Y estaban enojados con Cristo y le preguntaron, dinos, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué hacemos para tentarlo a Jesús? Y él comenzó a escribir en el suelo y, ¿saben? Los fariseos no estaban convertidos, hermanos, excepto uno de ellos que se describe muy grande en la palabra de Dios, es el caso de Simón, perdonen, bueno, el apóstol Pablo también fue uno de ellos, ¿verdad? Pero de Nicodemo, aquel gran hombre de Dios que notaba que Cristo estaba cumpliendo las profecías, el Espíritu de Dios trabajó en su ser y se convirtió. Y el que se convierte va a vivir para siempre. El que ama las cosas de esta vida no puede heredar el reino de los cielos. Porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Va contra el cielo, ¿verdad? Cuando él comenzó a escribir, ¿verdad? Aquella mujer miraba, esperaba los golpes de las piedras. Entonces Cristo los miró a los fariseos y le dijo, el que esté sin pecados de vosotros, arroje la primera piedra. ¿Y saben qué pasa? Es que los fariseos no pudieron arrojar las piedras porque Cristo escribió los pecados que ellos mismos habían cometido con esa mujer adúltera. La habían llevado a la depravación, siendo líderes religiosos. Terrible. El que no se convierte, hermanos, no heredará el reino de Dios. Conocían la ley y los profetas, entendían todo, pero no se convirtieron, no pudieron hallar, en ellos no halló cabida la voluntad divina. Por lo tanto, no se salvaron. El Señor escribió con su dedo. Y la otra ocasión en la cual escribió con su dedo es allí en el Palacio Real. El palacio que la arqueología actual encuentra algunos hallazgos allí en los restos de Babilonia, ¿verdad? Pero allá donde es Irak ahora. Y saben, es impresionante cuando vamos a lo que vamos a estudiar. ¿Por qué vino la ira de Dios sobre Babilonia? Babilonia de paso conocía la voluntad de Dios. Yo quiero aclarar esto. Porque allí Dios permitió que Israel fuese llevado en el cautiverio, estuvieron muchos años, 70 años, ¿verdad? Como mínimo allí, dentro del cautiverio. Más que esto, todavía Daniel, el profeta Daniel, el sábado hablábamos de los compañeros de Daniel, ¿se acuerdan? Hombres de Dios que enseñaron con claridad la palabra de Dios. Sin embargo, se rebelaron contra Dios. Algo que yo el sábado olvidé de decir, porque en realidad había algunas cosas que no andaban bien, y que tenemos a un rey que vamos a ver un día en el reino de los cielos, si somos fieles. ¿Cuál es ese rey? Bueno, Cristo es rey de reyes y señor de señores. Pero hablo de un rey del tiempo de Babilonia, Nabucodonosor. Después de la rebelión enorme de Nabucodonosor, él se convirtió. Y la misma palabra de Dios narra, ¿verdad?, en el siguiente capítulo, de cómo fue drástico y terrible la conversión de Nabucodonosor. Pero se encuentra un libro de él escrito en la palabra de Dios. Se convirtió, se entregó a Dios, dejó las cosas de esta vida, las teorías humanas, las influencias humanas. Ahora, ¿por qué vino la ira de Dios sobre Babilonia? Bueno, Daniel 5.1 dice así. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Miren qué cuadro, ¿verdad? El rey Belsasar, que era nieto en realidad de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de los príncipes que estaban allí en el reino. Y en presencia de los 1000, ¿qué hacía? Bebía vino, dice aquí, ¿verdad? O sea, estaban en una fiesta muy particular. Ya hacía rato que habían, hacía bastante tiempo que habían rodeado
tropas de los medos y persas habían rodeado a Babilonia. Sin embargo, no les importaba. ¿Quién podría contra semejantes murallas? ¿Qué podrían hacer los medos y persas? Ciro, que de paso casi 150 años había sido elegido por el cielo antes que naciera, dice la Biblia, le llama mi pastor, el Señor. De paso, Ciro no entendía las cosas de Dios, pero cumplió la orden divina sin entenderla, y por eso es que muchos llegarán a la eternidad, hermanos. Qué sorpresas llevaremos a cabo en el reino de Dios. Encontraremos a algunos que nunca esperábamos encontrar, y a otros que esperábamos encontrar no estarán, perdidos para siempre. Hay que llorar, hermanos, frente a lo que yo estoy diciendo. Ay de mí, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nadie se va a perder si es sincero. Si es sincero y abre su corazón al Señor. Cristo es admirable y poderoso para enternecer nuestro ser y nuestro corazón. Ahora, estaban en esa fiesta que fue una orgía. Bebían vino y él le dice la pregunta 1 de la lección de hoy. ¿En qué estaba ocupado el rey y sus príncipes cuando Dios intervino? Entonces, ¿en qué estaba ocupado el rey y sus príncipes? Dice, estaban en un banqueteo, ¿no es cierto? Digamos allí bebiendo, ¿qué? Vino, como dice allí la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa con el alcohol? Allí en Proverbios 23, en las Sagradas Escrituras, del verso 31 al 33 leemos lo siguiente. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Qué palabras más grandes, ¿verdad? No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará, ¿qué dice allí? Perversidades. O sea que dice el Señor, ni siquiera mires a las bebidas alcohólicas. Me decía alguien una vez, no, pero escúcheme una cosa, licenciado, en realidad Cristo murió por nosotros, eso era para los antiguos, pero el Señor murió por mí en la cruz del Calvario, de manera que yo puedo tomar ahora alcohol. No hay problemas con el alcohol. Pero ¿dice eso Dios? Hermanos, no dice eso el Señor. Dice, ni siquiera mires al vino, porque yo les pregunto, a ver, si ustedes le preguntan a un borrachito por allá, lo digo así en un tono para que entendamos, porque la víctima del alcoholismo es algo terrible. En realidad, ¿por qué él llegó a ser esclavo del alcohol? Van a encontrar que él comenzó a tomar primero ¿cómo? ¿Grandes cantidades o poquitas? Muy poquito, pero más y más y más y más hasta que por último quedó sujeto al alcohol. Padres presentes, lo que Dios nos está diciendo hoy tiene que ver con la sociedad actual, porque se parece a la Babilonia antigua. Ya desde mañana vamos a entender eso, viene la profecía bíblica, ¿verdad? Acá dice que el Señor dice, por eso el que nos ama, por amor eterno, ¿verdad? Él nos dice qué cosa Satanás usa para entenebrecer nuestras neuronas, destruirlas por el alcoholismo, ¿verdad? En Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es que, no es sabio, y habla acá de la sabiduría divina, ¿verdad? O sea, no podrá heredar la vida eterna, no puede caber la palabra de Dios, porque las neuronas, precioso don del Todopoderoso, la mente a imagen de Dios, comienza a funcionar como mal, completamente mal, y a provocar orgías y hacer cosas terribles. La pregunta 2 de la lección. ¿Qué pide Dios que hagamos con las bebidas alcohólicas? Entonces, ¿qué pide nuestro Padre Celestial que hagamos con las bebidas alcohólicas? A ver, que ni las miremos siquiera, ¿verdad? Que ni las miremos porque, y miren qué diferente estaría la tierra si tan solo eso cumpliría. Si tan solo eso haría de lo que Dios dice. Pero el alcoholismo es una de las cosas que más destruye. No hace tanto veía, en un país no muy lejano de aquí estaba dando, hace poco tiempo. Estaba dando un seminario y allí veía un hombre joven.
y crucé cerca de él, lo miré, di la vuelta y después porque me llamó la atención. Tenía al frente algo de droga, que me di cuenta enseguida que era droga, y al otro lado tenía una Coca-Cola, ¿verdad? Y al otro lado tenía una botella de alcohol. Ustedes se imaginan lo que estaba haciendo, ¿verdad? Cuando la droga actuaba y actuaba de tal manera y él quería salir, tomaba un poco de alcohol. Y cuando el alcohol realizaba un efecto, tomaba un poco de lo que tiene cafeína. ¿Para qué? Para lograr simplemente poder sentir mejor y seguir más. Claro, una piltrafa humana estaba allí, siendo joven. ¿No es satánico esto? En su amor nuestro Padre Celestial nos dice lo que estamos estudiando en esta noche. Ahora, no tenían respeto por las cosas santas. Aquellos babilonios, ¿verdad?, llegaron al colmo de la iniquidad, por lo tanto el Señor tuvo que intervenir. Daniel 5:2 dice lo siguiente. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Notaron, hermanos? Aquí estaba, ¿verdad?, la religión de aquellos días. Belsasar, con el gusto del vino, estaba medio mal ya de la mente, ¿verdad?, o sea, ebrio, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, que eran los vasos usados para los ritos sagrados, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, ¿y quiénes más? Sus concubinas, como dice aquí la palabra de Dios. De manera que así se encontraban en aquel banquete cuando la mano de Dios se escribió. La escritura en la pared fue realmente impresionante. En realidad estaban dominados por el alcoholismo, dominados por la soberbia propia, la lujuria dominaba sus mentes. No tenían respeto por las cosas sagradas ni entendían lo que era sagrado. Miren lo que dice allí el versículo 16 y 17 de Daniel 5. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea, aquí clarito está diciéndonos algo Dios. Cuando realmente ocurrió eso y en letras de fuego la mano escribía, esa mano misteriosa que era el dedo de Dios, ¿verdad? Temblaron de horror el rey, sus príncipes y sus concubinas, como dice la palabra de Dios. Y entonces el rey recordaba que había un hombre y estaba en el reino, y ese hombre, ¿quién era? Daniel el profeta, que ya era ancianito. Cuando dio la primera visión tenía 17 años, ahora era ancianito, ya estaba al fin de sus días. Y saben, he aquí que alguien dijo, está el profeta del Altísimo, él puede socorrernos, y se acordaron de Dios. Así como millones se van a acordar de Dios en el día del juicio. Cuando termine el tiempo de gracia y cuando comiencen a caer las plagas en este mundo, amigos míos, habrá muchos que correrán desesperados. Habrá muchos murmuradores que se van a desesperar en forma impresionante. Llorarán, clamarán a las rocas que caigan sobre ellos. Pero será ¿cómo? Tarde para siempre. ¿Es porque Dios quiere eso? No, nunca quiso el Señor eso. El Señor nos llama tiernamente. Lo que el Señor quiere es que nos entreguemos a Él, para que Él maneje el timón de nuestra embarcación, porque solo no podemos. Sin Cristo nada somos. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. No leíamos días pasados cuando hablábamos del espejo de Santiago, ¿se acuerdan? Y de toda la epístola del apóstol Pablo y demás, y explicamos que la ley es un ¿qué? Es un espejo que muestra lo que es el pecado. Y Cristo, ¿verdad?, es el que puede darnos poder para andar en armonía ¿con qué? Con la ley. ¿Pero la ley puede sacar el pecado? No, hermanos, y por eso los babilonios no se entregaban al Señor y fueron dominados por el autor del pecado.
Allí estaba la escritura. En primer lugar, dice, la escritura que trazó es, Daniel describió, Mene, Mene, Tekel, Usparsin, o Pérez, como dice, es lo mismo. Ahora bien, esta es la interpretación del asunto, dijo el profeta. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios es el soberano, amigos. Y aunque hoy el mundo como se encuentra, en realidad los hombres creen que ellos pueden gobernar la tierra y pueden gobernarla de alguna forma. Bueno, algunos lo hacen con toda sinceridad porque no conocen la palabra de Dios. Pero los que conocemos la palabra de Dios, los que estamos en este seminario, estamos realmente porque venimos para escuchar y aprender y reflexionar. Ha llegado la hora cuando tenemos que rendirnos ante el Todopoderoso. Ha llegado la hora cuando tenemos que entregar nuestra vida a Cristo para que Él pueda enderezar nuestros caminos. No sea que nos pase como a los babilonios, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Mene, contó Dios tu reino y le puso, ¿qué? Fin, ¿verdad? Mientras Daniel estaba interpretando esta escritura que Dios había trazado, ya las fuerzas de los medos y persas habían hecho pedazos los cerrojos de hierro, habían roto las puertas y estaban entrando por Babilonia. Y en esa noche murió el rey, murieron todos, miles, Babilonia fue incendiada, etc. Tekel, ¿qué quería decir? Pesado ha sido en balanza. ¿Y fuiste aliado? ¿Cómo? Falto. Este texto me impresiona. ¿Saben por qué? Porque el Señor ahora, en el juicio de Dios, en la hora final del gran juicio investigador, a partir de 1844, tal cual dice Él en la profecía, hermanos, no, el ser cristianos no consiste en tener una Biblia en la casa, no consiste en leer solamente algunos textos de la Biblia, consiste en estudiar y seguir al autor de la vida. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Está en la cruz? No, no está en la cruz, Él venció por nosotros. ¿Está en la tumba? No está en la tumba, por supuesto. No se fue a los cielos. ¿Y en qué lugar está? Está en el templo celestial. ¿Y en qué lugar del templo celestial? En el lugar santísimo del templo celestial. Al final de su ministerio intercesor, Él revisa nuestro caso. Y por eso el texto de hoy tiene una relación. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado, ¿cómo? Falto. Pobre Belsasar. Había sido hallado falto por aquel que no se puede equivocar. Así también cada uno de nosotros está siendo hallado o está siendo medido por Dios. Yo siempre hablo de la grandeza y del poder de Dios. Cuando, por ejemplo, saben que los grandes hombres de Dios, mis hermanos, se convierten. Yo digo así, me gusta hablar del poder de la cruz del Calvario. Me gusta mucho hablar del poder que tiene Cristo para transformar el corazón humano. Porque pienso, por ejemplo, en el Saulo de Tarso, un fariseo. Él mismo dice, fariseo de fariseos. De manera que conocía y era legalista al máximo. Él, él tenía una religión de ritos y ceremonias. No entendía nada, ¿verdad? Aunque entendía todo. Esa era la verdad, pero no estaba convertido. Y la conversión es el hecho de que nuestro yo se quebrante y comencemos a hacer la voluntad del Todopoderoso. Y el apóstol Pablo fue un instrumento escogido por Dios. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo en su ignorancia no entendía que Cristo era el Mesías de Dios. Fue llamado por el Espíritu de Dios. Dios lo dirigió, pero Saulo tuvo que decidir, ¿verdad? Entre salvarse o perderse. Por eso hay un texto que dice allí cuando él narra su conversión y Ananías le fue enviado, estaba ciego por la luz que le fue enviada mientras él iba respirando amenazas, iba enojado para matar a los cristianos. Inclusive había cuidado las ropas de Esteban cuando fue apedreado, ¿verdad? Y entonces Ananías le dice, lo llama al arrepentimiento, le devuelve la vista y le dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava todos tus pecados. Y el apóstol Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que, ¿saben lo que era convertirse para el apóstol Pablo? Yo digo para el apóstol Pablo, para Saulo de Tarso, convertirse en el apóstol Pablo. Él iba hacia allá, ¿verdad? En la vida, y repentinamente comenzó a caminar en el camino opuesto, hacia acá.
Su vida cambió en forma total. Se entregó a Jesús. La gente habló mal de él, fue encarcelado, fue lacerado y por último murió. Y murió decapitado allá por los romanos, ¿verdad? Pero llevó el Evangelio, las nuevas de la salvación, a millones y millones. Hoy tenemos sus epístolas. Los hombres valientes, por eso el Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los que buscan excusas para no hacer la voluntad de Dios no pueden heredar el reino de los cielos. Y yo quiero decirles algo más hoy. Hermanos, los que no son valientes no sirven ni para Dios ni para el diablo. Porque el diablo usa también, ¿saben a quién? Usa al ser humano. Pero uno que es cobarde, ¿le sirve a Satanás? No, necesita la gente agresiva, la gente que va a hacer maldad, ¿no es cierto? Y aunque hace maldad, Saulo era uno de ellos que hacía maldad, pero no entendía lo que era el mensaje de Dios. Y cuando tocó el corazón el Señor de ese Saulo de Tarso, se convirtió. Allí estaba. Oh, él amaba a Dios. Estaba equivocado, pero amaba a Dios. ¿Saben, hermanos? La otra palabra, Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y ¿a quién? Y a los persas. O sea, en esa misma noche cayó Babilonia. La inmoralidad dominaba los corazones de aquel imperio. Leamos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, el verso 14, es la ley de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Dice, no cometerás adulterio. Y hermanos, Jesús lo aclaró muy bien al mandamiento. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha ¿qué? Adulterado con ella en su corazón. Él está hablando de que tenemos que pensar, hermanos, siempre, y cuando vemos que la tentación es fuerte, tenemos que apartar nuestra vista, nuestros ojos, ¿y qué hacer? ¿Acudir a quién? A aquel que nunca perdió una batalla. Y ese está intercediendo por nosotros. Ese es nuestro amigo insondable. El que nos tomará de la mano nos llevará al reino de los cielos. Ahora, no cometerás adulterio. Estaban cometiendo adulterio allí, en aquel lugar. La pregunta 3 dice... ¿Qué otro pecado puso fin a Babilonia? ¿Qué otro pecado entonces? Estaban con su mujer y sus concubinas. Ahora, habían perdido la noción del bien y del mal. Ya no tenían más noción. Y ustedes dirán, ¿y cómo se parece al mundo de hoy? Porque el mundo de hoy es lo que abunda en la sociedad nuestra, ¿no es así? Hermanos, a partir de mañana vamos a entender cómo Satanás se las ingenió para que nuestra sociedad llegase al colmo ahora, cuando Dios va a hacer caer a la Babilonia moderna. Eso es lo que vamos a ver hoy, estos días. Será realmente maravilloso el poder ver esas profecías. Ahora bien, el Proverbios capítulo 6, verso 23 al 26 dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y continúa diciendo de la siguiente manera, leamos. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Qué notorio, ¿verdad? El Señor está hablando allí a sus hijos. Para que te guarden de la mala mujer y de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, dice aquí la Biblia. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y por supuesto ocurre también lo inverso en gran manera, aunque tal vez no tanto. Hermanos, Satanás sabe bien dónde hacernos caer y cómo debilitar la mente del ser humano, alejarlo de Dios. Y cuando estas cosas se están cultivando, no importa el conocimiento que tengamos de Dios y estamos practicando en forma escondida o vivimos una vida doble, el Espíritu de Dios no puede reinar en nuestro ser. No puede estar Cristo en nosotros. Por lo tanto, Cristo no es libertinaje. Cristo es poder para vencer la transgresión.
Cristo es poder para sacarnos del pozo del pecado. Cristo tiene poder para liberarnos de las cosas que estamos leyendo, que es lo que realmente atrapan al mundo, destruyen a millones de hogares, destruyen a nuestros hijos, padres presentes, destruyen todo. Ustedes lo saben, ¿verdad? El mundo está al borde del caos por eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué texto más hermoso. El apóstol Pablo dice que nosotros somos hechura de Dios en primer lugar. Y a pesar del pecado que hoy reina, yo les pregunto, ¿el hombre con toda la ciencia ha podido crear a una célula viviente que viva por sí misma? No ha podido, ¿verdad? Pero el Señor habla a través de este hombre de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto como racional. Entonces, nuestro cuerpo tiene algo que ver con la conversión, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. Tiene que ver porque yo soy un milagro de Dios, ustedes son un milagro de Dios. No existimos porque sí nomás. Las religiones del mundo son simplemente teorías. Pero Cristo vino para salvar al hombre de la desgracia y de la hecatombe del pecado, de lo que significa haber caído en la transgresión. El versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y cómo, y perfecta, dice aquí, ¿verdad? El cuidado de nuestro cuerpo es notable. Allí en Levíticos 11:43 encontramos simplemente un texto, perdón, está María 47, dice así. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, allí aparece una cantidad, una lista, ¿verdad?, de la que Dios puso. Yo no voy a entrar. ¿Saben qué? El pueblo de Dios, y cuando hablo del pueblo de Dios, a ver, tomemos realmente la verdadera noción de lo que es el pueblo de Dios. Me detengo aquí. La eternidad que se interrumpió, nuestros padres cayeron. Y aquí está esa línea, ¿vieron esa línea? Esa línea que atraviesa y llega hasta la hora actual. Los diferentes eventos, las grandes profecías, ¿verdad? Ahora, la voluntad divina, los que siguen la voluntad de Dios gracias al poder del que murió en la cruz, gracias y por la fe en Jesús, podemos seguir a Jesús y hacer la voluntad del Todopoderoso. Ellos heredarán la vida eterna, hermanos. Y el Señor, el pueblo de Dios, siempre tuvo gran luz. Algunos se enojan, y se enojan contra los no de la palabra de Dios. Acuérdense que en el jardín del Edén, aunque no había pecado, había un no grande, ¿verdad?, en el centro del huerto. No comerás, ¿se acuerdan? No comerás. Y el pecado entró. Ahora cuando entró, y después los hombres comenzaron a usar ciertas carnes, el Señor les acudió a ellos para que ellos entendieran cuáles eran más sanas y cuáles eran menos sanas, y traían enfermedades al hombre. Ya en aquel entonces, podía hablar mucho acerca de ello, podemos leer en nuestros hogares si queremos. En 1 Corintios 10, el verso 31 dice lo siguiente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí es un texto hermoso. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de ¿quién? De Dios, no como el que yo les conté días pasados. Ese amigo que era cristiano decía ser cristiano y entonces tenía la botellita de vino y se zampaba la botella y decía gloria a Dios. Y él interpretaba el texto de esa manera. Pero aquí está hablándonos de la liberación de las cosas de esta vida, de la liberación del pecado. Puede ser que un médico no pueda sacar a alguien del alcoholismo. Yo me acuerdo de un hombre que conocí, se llamaba José, realmente extraordinario. Y él
tenía ciertos problemas de coordinación en su mente, yo notaba, y un día pregunté, José, realmente, ¿por qué pusiste una cosa en este lugar? Él me dice, es que olvidé, perdón, me dice. Y entonces, después me cuenta su historia. Y él me contó que cuando realmente conoció la verdad y entendió a Cristo plenamente, dice, yo era un borracho, llegaba a casa, hacía cosas que hoy me acuerdo horrendas delante de mis propios hijos. Golpeaba a mi esposa hasta que ya no podía más soportar ella. Pero ella que conocía a Dios se mantuvo leal andando en los caminos de Dios. Todos los días oraba por mí, todos los días me enseñaba y quería enseñarme la palabra de Dios hasta el día que Dios hizo un milagro en mi vida. Y yo dejé el alcohol, dejé todo y ahora estoy aquí como un hijo de Dios. Cuánto yo amo al Señor, me dijo José. Amigos míos, no estoy contando cosas ficticias. El conocer al Señor significa triunfar sobre el pecado. El conocer al Señor significa triunfar sobre las transgresiones. La conversión tiene que ver con el acto de nuestra vida, cuando deponemos nuestra actitud y decimos, Señor, yo no sé nada, mi mente no sabe nada. Señor, saca y vacía mi mente de las ideas, de las tradiciones y de las cosas de los hombres, para que pueda hacer la voluntad de Dios. En ese día, la nueva criatura nace, hermanos. Y comienza ese crecimiento, porque una buena criatura que nace, ¿qué pasa? Comienza a crecer, ¿verdad? Y crece más y más. Y así como un niñito crece, el hombre de Dios crece hasta llegar a ser robusto y fuerte. Hay algunos que no crecen nunca y se quedan niños siempre, ¿verdad? Aunque crecen corporalmente solamente. Pero esa es otra historia. Ese es el problema del mal. Si yo me rindo al Señor, el Señor me liberará de todas estas cosas. La pregunta 4 de nuestra lección. ¿Qué principio debe guiar la vida del cristiano? Entonces, ¿qué principios debe guiar la vida del cristiano? ¿Qué principios? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquiera de ellas, veremos algunas. Hacedlo todo para gloria de ¿quién? De Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahora miren, allí en 1 Corintios, el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de la siguiente manera, versículo 16 en adelante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo quiero decirles algo, hermanos, en esta noche. La religión que en esta vida está lleno miles y miles y miles y miles de religiones por la tierra. El siglo XXI, como les mencionaba días pasados, es el siglo que mayor cantidad de templos posee y líderes religiosos por doquier. Pero la religión que no transforma al ser humano a imagen de Dios no proviene de Dios. Es simplemente un libertinaje, una de las formas erróneas del pecado, simplemente un engaño del príncipe del mal, ¿verdad? Por lo tanto, analicemos lo que significa. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos realmente santos como Él es santo. Por eso el que dice que no hay, en realidad el hombre ya nació para pecar y va a pecar todos los días de la vida en este mundo, está haciendo barata la religión de Cristo. Le está diciendo a Jesús, tú no puedes. Satanás es más fuerte que ti. Tú no puedes. Pero yo les pregunto, ¿puede Jesús? Puede Jesús, hermanos. ¿Puede más que el diablo? Sí. Cristo va a sacar de la esclavitud del pecado al ser humano. Lo va a transformar en un hombre nuevo. Y yo quiero decirles que más que todos los libros que el hombre pueda tener, más que la mayor biblioteca que existe en el mundo, un hombre que se convierte de corazón y es transformado por el poder de Dios, realmente, entonces sí, que los hombres dicen, o sea, Dios existe, es el mayor testimonio. El mayor testimonio. El hombre que puede aún dejar la droga y de dejar las cosas que ahora existen, ¿verdad?
Amigo mío, el hombre moderno no tiene solución ni con policías, ni con los instrumentos que poseemos, ¿verdad?, de radares o lo que fuere. No estoy diciendo que eso esté mal, está todo muy bien. Es lo que el hombre puede hacer, lo más que puede hacer. Pero recordemos, el que puede resolver el pecado solamente es el poder de Dios. La condición del hombre actual ha llegado a tal extremo, no hace falta que yo hable mucho en esta noche. Vuestros ojos y vuestros oídos están cargados de imágenes que constantemente en estos días estuvieron pasando. Los hombres se estremecen, tiran bombas por doquier, pero las bombas no resuelven el problema humano. El problema del hombre lo resuelve ¿quién? Cristo, nuestro poderoso Salvador. No hay otra solución, no hay otra manera. Eso es la conversión. En cierta ocasión estaban discutiendo en un negocio. Era una población alejada de todas las ciudades, de manera que no era sencillo. Y allí estaban diciendo, en realidad, es una desgracia el tener que ir a comprar leña a tal lugar. Y señalaban el lugar donde iban a comprar leña. Desgraciadamente tenemos que ir a parar a ese lugar para comprar leña. Hace frío, tenemos que comprar leña porque tenemos que calentar nuestra habitación, etcétera, nuestros hogares. Y tenemos que ir a parar siempre a la casa del famoso Santiago. Allí tenemos que ir a parar. Y saben, dice él repentinamente, uno de los que estaba allí, es un ladrón de primera línea. Es un hombre que roba, pero no hay nada que hacerle. No hay leña y tenemos que ir a comprarle él. Y repentinamente el que estaba en ese negocio, ¿verdad?, atendiendo, le dice, ¿qué me dirían ustedes si yo les digo que Santiago no es más un ladrón? Todos se burlaron, pero le dijeron, pero estás mal. Si sabemos lo que es Santiago, sabemos de sobra lo que es. Y entonces, él les dijo, ¿saben lo que pasa? Yo esta mañana fui a comprar leña a Santiago. Y lo encontré diferente. No era más el mismo Santiago. Y cuando realmente fui a pagarle, él me dijo, no, había llenado mi carro completamente de leña. En lugar de los pies que yo había encargado, había colocado 4 veces más. Y yo le dije, pero ¿por qué pusiste tanta cantidad si yo te dije que no? No sé si voy a poder tener dinero para pagarte. Y él dijo, no me debes nada. ¿Sabes una cosa? Y cayeron, sus mejillas estaban bañadas por lágrimas. Santiago le dijo, perdóname, te robé mucho en la vida. Déjame devolverte o comenzar a devolverte lo que te robé durante toda mi existencia. Por eso hoy te he dado 4 pies más de leña. No me debes absolutamente nada. Eso significa convertirnos, hermanos. Eso significa entender a Cristo. Eso significa honrar al Todopoderoso. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos dejar de adorar imágenes. No podemos dejar de adulterar. No podemos dejar de hablar falso testimonio. No podemos guardar el sábado, hermanos, sin el poder de Cristo. Es imposible. Nos parece locura. La Biblia dice que el que no entiende qué es la conversión es locura la cosa de Dios. El hecho de que alguien cierre el negocio para guardar el santo sábado, le es ¿qué? Locura, a menos que esté convertido. A menos que esté convertido por el poder de Dios. De lo contrario no entiende. Es extraño a la mente. Porque nuestra mente es una mente carnal, vendida al pecado. ¿No dice eso la palabra de Dios? Mas el Señor quiere transformarlo en un cuerpo que realmente reine el Espíritu de Dios. La pregunta 5 de nuestra lección. ¿Cómo debemos considerar nuestro cuerpo? Entonces, ¿cómo debemos considerar nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo de Dios. Cuidemos, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado. ¿Qué debe nutrir nuestra mente? Y eso saben ustedes que los sociólogos y psicólogos han estudiado la mente humana. La mayor maravilla que el hombre posee. Pero ¿qué debe nutrir? Saben, no alcanza con los medicamentos. No alcanza con las mejores píldoras que los hombres hayan inventado para tratar de calmar la ansiedad del ser humano.
No es suficiente las toneladas de toneladas y toneladas. De paso, el mayor negocio que las farmacias hacen es vender ansiolíticos y demás. No estoy hablando contra ellos, porque también pueden ser un paliativo, pero la solución verdadera, ¿dónde está? Está en Cristo Jesús, amigos míos. ¿Saben de qué nutrir nuestra mente? Miren lo que dice allí en Colosenses 3, versos 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué texto? Si pues habéis resucitado con Cristo, aquí está el centro de la salvación, hermanos. Nosotros que creemos en la resurrección de Cristo, y de paso el bautismo ¿qué es? Es una expresión pública de que de nuestra sepultura, la vida vieja, para surgir una vida, ¿cómo? Transformada por el poder de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de ¿adónde? De arriba, y no ¿en qué? En las de la tierra. Entonces, nuestra mente, nuestro ser, debe ser una concentración en las cosas que están en la palabra de Dios, en la Canaán celestial, en la patria nueva. Aunque todos los días tenemos que trabajar aquí en este mundo, tenemos que luchar contra las vicisitudes, los cardos y las espinas de la existencia humana. Pero saben, Cristo nos pide que realmente constantemente estemos pensando ¿en quién? En la salvación y en su poder insondable. Y si nos sentimos débiles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrodillarnos, vamos a pedir poder a aquel que tiene poder. Es el médico de los médicos, es el que dio su vida para rescatarnos del pecado, es el que dio su vida para que ser transformados. No discutamos en cuanto a las cosas, si esto, aquello. Hermanos míos, la ley de Dios no puede salvarnos, no salva a nadie, pero es el espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Y cuando nos encontramos perdidos, habremos de acudir a aquel que puede hacernos subir más y más en la escala ascendente que nos conduce a una eternidad. Cada día más semejantes a Él, ¿verdad? Es lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora bien, haced morir pues, y aquí es, ¿saben? Hay una posición muy clara. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, a causa por las cuales la herida de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Entonces la vida cristiana no es una vida pasiva. El cristiano es un soldado, hermanos. ¿Y ustedes han visto algún soldado que es pasivo? ¿Han visto algún soldado que se queda quieto? No, no sería soldado. El que entra a las filas del pueblo de Dios, el que conoce al Rey del universo, el que llega a comprender a aquel que murió en la cruz, siente el poder transformador de aquel que una vez ordenó la tierra y ordenó todas las cosas en la creación. Es el único poder que puede transformarnos. Y entonces, por eso la Biblia dice, haced morir. Yo les pregunto, ¿tiene Dios poder para que nosotros matemos el pecado? Sí, eso es lo que dice Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora bien, la pregunta 6 de nuestra lección. ¿Qué debemos hacer con nuestros malos pensamientos? Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros malos pensamientos? ¿Cultivarlos? Saben, yo voy a hablarles hoy, voy a decirles rápidamente de algo. Hermanos, vivimos en un mundo difícil, un mundo en el cual constantemente Satanás, como San Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. De alguna forma quiere destruirnos. Y hay un ojo que destruye mucho. ¿A qué me estoy refiriendo? Hasta la televisión. ¿Cuántos hoy en lugar de estar en el seminario están en la casa tranquilos mirando el televisor?
Puede ser que eso ocurra, ¿no es así? Porque la mayoría no quiere hacer la voluntad de Dios. Y algunos se justifican. Ah, no, porque yo tengo que trabajar mañana, tengo que estar muy temprano. Ah, no, porque yo no puedo, no puedo para aquello otro. Y para cómo se enojan todavía. En lugar de reconocer el pecado, se enojan. Es que el pecador se enoja y se va a ir al infierno como fuego y todo, de una vez por todas. Gracias a Dios que Dios va a destruir el pecado, hermanos. Y el pecado va a terminar para siempre, dentro de poco tiempo. No falta mucho tiempo para que Cristo regrese. Yo alabo a Dios en esta noche porque Cristo va a volver pronto. Anhelo y le pido al Señor, Señor, ven pronto a buscarnos, porque este mundo no anda más. Pero estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu de Dios. ¿Estamos escogiendo en primer lugar las primeras cosas? Yo creo que sí, por eso estamos aquí, hermanos. Pero analicemos nuestra existencia. ¿Estamos dispuestos a colocar toda nuestra vida? Lirio, ¿quieres alcanzarme un instante la palabra de Dios? Me parece que no puedo estar sin ella. Estamos decididos, ¿saben lo que es la conversión? Dura un minuto en nuestra existencia. Cuando el hombre dice, Señor, yo no puedo más solo, haré tu voluntad y mi vida será regida totalmente por el escrito está de tu palabra, desde el Génesis al Apocalipsis. Gracias por tu palabra, Señor, amóldame mi vida. Hermanos míos, las cosas satánicas reinan en la tierra. Los hombres hacen brujería todo el día. Los hombres ponen paños rojos y cosas al lado de los muñecos o lo que fuere, perfumes o animales degollados, cosas por el estilo, en torno a las cosas que son diabólicas. Las cosas de Satanás son horrendas. Renunciad a tales cosas. Aceptad a Cristo como vuestro Salvador personal. Aceptad al Rey del Universo. Él tiene poder. Él murió por ti. Él te ama en forma individual. Y exististe o llegaste a la existencia porque Él quiere que vivas con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Ese esposo amante nos puede comprender cuando nuestro corazón se torna duro y no quiere hacer la voluntad de Dios. El deber del cristiano. ¿Qué deber tiene el cristiano? ¿Tiene algo que cumplir el cristiano? Vamos a preguntarle al apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cuál es el deber del cristiano? Leamos allí en 1 Corintios 9, desde el verso 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El primer pasaje nomás dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? En el tiempo del apóstol Pablo era muy normal allí el Coliseo Romano y la cantidad de Olimpiadas que había, etcétera, como ahora también los deportes, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿los deportistas cuidan realmente su cuerpo? ¿Qué les parece? Sí, y el que no lo cuida pronto deja de ser deportista. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva ¿qué? ¿Se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una ¿cómo? Una incorruptible. En otras palabras, Pablo dice, si ellos que van a recibir una copa, o van a recibir alguna distinción, que es pasajera, que vale un minuto tal vez o instantes de su vida, y corren y laceran su cuerpo y hasta están dispuestos a negarse a un montón de cosas para poder realmente resistir y ganar los premios, ¿cuánto más nosotros que estamos corriendo una carrera que dura para la eternidad? ¿Pero estamos dispuestos a correrla? Allí el apóstol Pablo muestra la esencia misma del cristianismo. El versículo 26 agrega, Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de lacerar nuestros cuerpos, ¿verdad? Hay seres humanos, pero yo le voy a decir algo, hermanos. Es más fácil agarrar un látigo y golpear el cuerpo. Golpearnos y golpearnos y golpearnos. Eso es más fácil que de poner nuestra voluntad y decirle, Señor, tú tienes razón.
Está claro en tu palabra. Las profecías milenarias me dicen que tú eres verdadero y existes por los siglos de una eternidad. Siento tu poder trabajando en mi vida. Señor, tómame tal cual soy. Yo vengo así como estoy, tal cual soy de pecador, para que tú me recibas y me transformes por el poder de Dios y me hagas de nuevo. Esas son las cosas que Babilonia nos enseña, hermanos. Y en la profecía tenemos que ver bien quién es Babilonia. Tenemos que entenderlo bien. Vamos a ocupar 3 días seguidos para entender la profecía que ustedes escucharon ya. Será de veras maravilloso el poder estar nosotros y nuestros amigos o familiares. Padres presentes, jóvenes presentes. Si ustedes conocen un amigo, si de veras lo aman, hagan todo lo que pueden por traerlo a la reunión. Por traerlo acá, porque lo traen y puede ser que lo traigan para la eternidad. ¿Por qué digo puede ser? Porque si ese amigo, si ese padre o si esa madre comienza a hacer la voluntad de Dios, significará para él nada menos que la vida eterna. El vivir para siempre con Cristo el Rey, ¿verdad? Y allí en Filipenses 4 dice algo muy grande el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Saben, aquí habla de todo, todo, repite continuamente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿y qué agrega luego? En esto pensad, en esto usad vuestra atención, en esto concentrad vuestra mente y vuestra inteligencia. Resistid a los pensamientos del diablo y de vosotros huirá. Resistid al tentador. Pero el mundo está lleno de hombres y mujeres que les gusta hacer magia, hermanos. En el nombre de Cristo y quieren ofrecer alguna cosa terrenal. Te expulso esto, te saco los demonios por allá, te voy a purificar de esta manera o de esta otra forma. Hermanos, la Biblia nos llama a una sencillez plena, pero una grandiosidad enorme. Nos llama a entregar nuestra vida a Jesús. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, la vida antigua es sepultada en lo profundo de la mar, para surgir a una vida transformada por el poder de Dios. Eso es lo que necesita el mundo actual. Eso es lo que necesita ver este mundo que está al borde del abismo, antes que sea demasiado tarde. Por ello debemos orar todos los días. Debemos clamar al Señor para que nuestros hijos comprendan lo que estamos leyendo, para que nosotros como padres entendamos lo que estamos allí leyendo, ¿verdad? Y podamos anidarlo en nuestro ser y en nuestro corazón. La pregunta 7 de la lección de hoy dice: ¿en qué debemos ocupar nuestra mente? ¿En qué debemos ocupar entonces nuestra mente? Vamos a estar cultivando nuestra mente con alguna lectura que esté hablándonos del sensualismo, cosas semejantes. ¿Qué les parece? ¿Podremos estar cerca de Dios? De esa manera no. Hay enemistad entre esas cosas y ponernos a leer la palabra de Dios. Eso es claro. Porque muchos odian la palabra de Dios, porque su vida es licenciosa simplemente, porque su vida está entregada en el pecado y no hace las cosas de Dios. Por lo tanto, no pueden cultivar las dos cosas en el mismo terreno, es imposible. O hacen las cosas de Dios o las cosas que no son de Dios. Por lo tanto, el cristianismo es positivo. Haced las obras del Todopoderoso. Cristo nos lleva hoy hasta la cruz del Calvario para hacernos meditar en lo que costó nuestra salvación. El enorme precio pagado por nuestra redención. Lo que significó de veras esa vida que llevó Él para pagar una deuda que nosotros habíamos causado por causa de nuestras rebeliones, ¿verdad? Por lo tanto, vayamos a la casa del Padre, hermanos. No quedemos como el hijo menor de la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo. Allí comiendo algarrobas entre el barro de los cerdos. Salgamos de allí y vayamos a la casa del Padre. Y yo les pregunto, ¿nos va a rechazar el Padre? No, la palabra de Dios dice que Él lo recibió, le dio otro vestido, lo lavó entero, lo perfumó.
le puso otro vestido completamente nuevo. Era otro hombre. El único que protestó era el que estaba dentro de la casa del padre, y ese era el hijo mayor. Actualmente hay muchos hijos mayores que están dentro de la iglesia, hermanos, en todas partes de la tierra. Dentro del cristianismo está lleno de hijos mayores. Se enojan cuando alguien se está predicando el evangelio. Se enojan contra las costumbres. Se enojan contra simples tradiciones que ocupan el lugar de una nueva vida transformada por el poder de Dios. Por eso el hijo mayor de la parábola, que ustedes la conocen de memoria, hermanos, él estaba disgustado con el padre. Mientras el padre lloraba por ese hijo menor que estaba perdido, él estaba enfurecido. ¿Qué les parece? Había una enemistad plena. Uno estaba convertido, otro no, por supuesto, uno era de Dios, el otro no. Por eso allí Dios le dice algo a Josué en un momento de su existencia. Leamos este texto tan hermoso, hermano, mientras meditamos en su tremendo contenido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué les parece? ¿Es maravilloso lo que dice allí Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuándo dice allí? Siempre, ¿verdad? Donde quiera que vayas. Tenemos que andar temiendo si nos entregamos a Cristo. Yo les pregunto en el nombre de Dios esta noche, hermanos. Hemos hablado de cosas hermosas, del poder del Evangelio en Cristo, hermanos. No quisiéramos hoy reconsagrar simplemente nuestra vida y decirle al Señor, Señor, tú eres maravilloso. Tómanos como somos. Tómanos y ayúdanos para que podamos ser mejores. Tenemos que dejar muchas cosas en esta vida. Dejar a un lado muchas cosas que realmente son dramáticas. Señor, perdónanos. Tú nos conoces. No podemos ocultarnos de ti. Tú lo sabes todo en lo más profundo de tu ser. Lees nuestra mente, lees nuestros pensamientos, lees las cosas vanas que tengo en el hogar. Sabes mi conducta y el porqué de mi conducta. Conoces aquello. Oh Señor, puede ser que yo sea hipócrita. Simulo ser una cosa y no lo soy. Es algo terrible. Por eso es bueno decirle a Jesús, Señor, tómame tal cual soy. Eso lo debemos hacer todos los días. ¿No les parece que antes de cantar el último himno deberíamos ponernos todos de pie hoy? Para agradecer a Cristo por su poder, redentor y salvador, que vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. Los que deseen hacerlo lo pueden hacer, hermanos. Qué hermoso es ver este cuadro, de rendirnos a Jesús, si ya lo hemos conocido, ¿verdad? Pero ahora decirle una vez más, Señor, te alabamos porque tú eres tan admirable, tan poderoso, tan extraordinario. ¿Saben? Yo quiero decirles antes de orar, hermanos, enfrentaremos una semana de grandes profecías. Oren para que podamos entender. Invitemos a todos los que podamos invitar, para que sean beneficiados por el poder de Dios. Mañana martes 17, el surgimiento profético del cuerno pequeño. Él no va a hablar con claridad. El cuerno pequeño, el 18, el miércoles. Y la gran apostasía. El jueves 19, ¿quién es el 666 según la profecía bíblica? Satanás se ha burlado y se ha reído con las interpretaciones que Hollywood da acerca del 666. Pero no vamos a venir acá para ver lo que dice Hollywood. Vamos a venir para ver lo que dice nuestro Padre Celestial, lo que dice Jesús. ¿No les parece? ¿Cuánto amo yo al Señor por estas cosas? Porque Él no solo murió, sino que todos los días está luchando conmigo para que yo pueda pronto pisar las calles de oro de la ciudad celestial. Tanto nos amó Cristo, hermanos.
y el sábado vendremos para honrar al Todopoderoso frente a una eternidad. Lidio nos dijo hoy, preparándonos para una eternidad está bien, es el mismo tema. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude mucho. Cantemos antes de orar este hermoso himno, mi espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su celo celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Oremos reverente ante nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el tema de esta noche. Te damos gracias por el poder que tú posees sobre nuestra vida, Señor. Y te suplicamos que tú seas el vencedor en nuestra voluntad, que es carnal. Nuestra voluntad que se opone a tus planes, Señor. Nuestra voluntad que se cierra ante el llamado que tú nos haces al corazón. Estamos de pie porque anhelamos heredar la vida eterna. Te suplico una bendición sobre todos mis amigos y hermanos en Cristo, aquí presentes. Y Señor, también bendíceme a mí para que juntos podamos llegar a la eternidad. Que por tu gracia alcancemos la salvación que es en Cristo. Solamente tú puedes colocarnos un día en una tierra nueva y un hogar nuevo y eterno. Acompáñanos hasta nuestros hogares. Bendícenos, Señor, y cuídanos durante el regreso. Y tráenos mañana tiempo a nosotros y muchos más para abrir el libro en la profecía y ver una de las profecías más grandes de tu palabra. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe con su poder y su gracia. Y mañana todos juntos podamos encontrarnos para abrir la Biblia y estudiar la palabra infinita de Dios.